Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Padre, también queremos agradecerte porque tú tienes cosas que decirnos. Padre, tu palabra es perfecta, nosotros no. Por eso te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, para que seamos guiados a toda verdad, para que podamos vivir en la verdad. Cristo es la verdad. Así que ilumina nuestro entendimiento, Señor, y siembra en nuestros corazones tu palabra, porque es lumbrera a nuestros pies, es luz a nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El año pasado, esta chica Leda, que muchos deben haber escuchado oír, que predica en la sociedad rural y ahora está en el metropolitano, también viajó a Chile. Quise saber cómo ministraba, así que no fui, pero vi por internet. Y cuando la vi ministrar me hizo acordar mucho un hermano que vino, nos visitó hace más de un año. Y ese hermano nos ministró. ¿Y cómo nos ministraba ese hermano? Ese hermano nos llevó en alabanza a Dios, oraba en lengua. Nos ministraba, primero nos llevó a Dios, nos hizo participar a todos, fuimos partícipes todos. Los que se deben acordar ese día era el despertar era que me acuerdo bien el título, el despertar de un clamor, Abba Padre. Lucas Ramos era ese hermano, hace más de un año. Y una vez que nos metió en Dios, Él abrió la palabra y nos habló. Y luego la cerró y volvió a cantar y nos volvió a llevar a Dios. Y los que vivimos esa experiencia ese día, no fuimos oidores, sino hacedores de la palabra ese día. Y nuestros corazones fueron tocados porque nos ministró a Dios como Padre. Y hubo sanación en ese tiempo, en ese día. Lo que hace esta chica luego es ministrar a las personas y tiene el don de sanidad. Así que estuve viendo algunos de los testimonios. Y algunos hablaban de que no podían caminar y volvieron a caminar. Otros que tenían problemas en la vista y dejaron de tener problemas en la vista. Una mujer desesperada empezó a gritar: que Leda le abra el corazón a mi madre, que Leda le abra el corazón a mi madre. Y yo, como estaba pensando en sanidades, no entendí. Dije, ¿qué tendrá? ¿Problema del corazón la madre? Digo, lo tendrán que operar. Y mi esposa me escucha y me dice, no, está pidiendo que la madre lo ama, que la ame a ella. Ahí me di cuenta. Y después vi una reportera de Buenos Aires que vino en un programa que está a la tarde, enviada para hacer una nota. Así que estuvo participante. Y antes de que ella ministre, hay una misa. Y el cura le dice, todos ustedes que están acá, muchos no saben por qué están acá. Y dice que esta mujer mientras esperaba se quedó pensando y dijo, ¿por qué estoy acá? Y dijo, y luego entendí por qué estaba ahí. Así que me puse más atentamente porque quería escuchar por qué estaba ahí, qué había entendido. Así que la escuchaba, pero ella no decía y no dijo. Así que me quedé con la incógnita de por qué había venido. Pero los compañeros de trabajo decían, sí, pero estás diferente. Sí, estoy diferente. Y luego me quedo pensando, cuando yo abro las escrituras y leo y medito, me vienen un montón de pensamientos. Y me pregunto si realmente había entendido esta mujer. Y siempre que escucho estos testimonios llego a una conclusión. Todas estas personas necesitan el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
Porque muchas de estas personas que ustedes ven venir, 9.000, 10.000 personas que vemos cada martes que vienen, vuelven porque dicen, porque acá encuentro paz, porque acá me siento bien, porque esta chica me transmite paz. Y las Escrituras, y esta misma gente que viene a este lugar, después va al Gauchito Gil, mucha de esta gente. Va a la Virgen de San Nicolás, y va buscando, y va buscando, y va buscando. Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga el abuelo, no hay ni siquiera uno. Entonces cuando leo esto y me quedo meditando, sí, es verdad. ¿Qué es lo que buscamos? No, quizás no buscamos Dios, buscamos un lugar porque buscamos alivio a nuestro dolor. Y si en este caso esta chica está acá en Rosario, vienen hasta de otros países y ahora la invitaron a Chile. ¿Y qué busca la gente? Y uno puede decir, pero ¿está buscando a Dios? No, lo que buscamos es, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Y cuando uno empieza a leer la Escritura se da cuenta por qué no entendemos. No entendemos porque estamos cegados espiritualmente. No entendemos porque nuestro corazón es de piedra. No entendemos porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender? ¿Qué piensa la gente cuando oye la palabra evangelio? ¿Qué es el evangelio? Algunos piensan en los libros de la Biblia. Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Y está bien, son los evangelios. Para los católicos, que son practicantes, ellos sí somos practicantes, el evangelio es cada domingo ir a misa y escuchar una porción de las Escrituras. ¿Qué es el evangelio? Lo que se habla los domingos. Ese es el evangelio. Para otros los evangelios, vos le preguntás a una, ¿qué es el evangelio? El evangelio, vos querrás decir los evangélicos, los aleluya, esos que cantan. Para muchas personas es algo religioso. ¿Pero qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa un mensaje. Un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Ahora después vamos a ver cuál es ese mensaje. Pero esta palabra no la acuñó el cristianismo. O sea, no la inventó. Esta palabra ya existía en Grecia. Y significaba, es la derivación de dos palabras. Eu, que significa buena o bueno, y angelos, que significa mensaje o noticia. Buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa evangelio, buenas noticias. Muy buenas noticias. Y se usaba en Grecia, y esas buenas noticias afectaban a las personas que recibían. Le afectaba cuando recibía, le pasaba algo. Ejemplo, 2 reyes salían a pelear, 2 reinos, con sus ejércitos, iban a un campo de batalla. Entonces había 2 reinos, 2 ciudades, que estaban esperando el resultado de esa batalla. ¿Qué estaban esperando? El evangelio, las buenas noticias. ¿Y cuáles eran las buenas noticias para esos pueblos? Y ellos esperaban un heraldo, alguien que estaba en la batalla y cuando la batalla terminara, volviera corriendo a caballo, trayendo una lanza con una corona de laurel que significaba que habían vencido. Entonces el reino sabía que su rey había vencido y era una buena noticia porque no iban a ser esclavizados. Afectaba
su vida. Cuando veían venir, eran afectados porque no iban a ser esclavizados. Era una buena noticia. En el año 2005, un 21 de marzo, va a ser este año 19 años, yo recibí un evangelio, por decir así, una buena noticia que afectó mi vida. ¿Cuál era este evangelio? Y me llamaron del juzgado de familia, del juzgado 3. Y me presenté una mañana a las 7 de la mañana, un día de mucha lluvia. Y nos presentamos con mi esposa, golpeamos la puerta, sale una mujer joven. Y le dijimos, nos citaron. Ah, sí, esperen un momentito que ahora lo vamos a llamar. Así que estuvimos media hora y nos hizo entrar. Y nos hizo algunas preguntas. Y esta mujer nos dijo, tengo buenas noticias para ustedes. Tengo un evangelio. Si había estudiado 2000 años atrás en Grecia, esta mujer nos hubiera dicho, tengo para ustedes un evangelio. ¿Y cuál era ese evangelio? Hay un bebé varón de 3 meses y medio que necesita padre y ustedes han sido elegidos. ¡Wow! La noticia nos impactó. Nos impactó. Así que yo le dije, bueno, démenlo. Dijo, no, ¿cómo te lo voy a dar? Y claro, no me decís que tenés. Y así le empecé a insistir. Dijo, no, tengo que hablar con el juez, yo te doy la buena noticia, pero no, me lo llevo ya. Tráiganlo. Así que desesperado. Dijo, bueno, esperá, que porque está con una familia y hay que hacer los trámites. No, tráelo. Pero tiene otitis, vos tráelo, yo me lo... Dijo, bueno, esperen afuera. Voy a hablar con el juez. Así que salimos. ¿Y cómo nos impactó esta noticia? Fue tal el impacto que la noticia empezó a correr. Agarramos los teléfonos y a los familiares, a los hermanos, y a cuanto pudimos, hicimos correr la buena noticia. Así que a la 1 menos cuarto, después de 5 horas de esperar, el juez nos llamó. Y nos dio una charla de 15 minutos con mi esposa. Y a la 1 de la tarde, cuando cerraba tribunales, el juez salió de su oficina y estaba dentro de su juzgado. El juzgado era grande. Y había una puerta acá y otra puerta allá. Y el juez se paró en el medio. Y nos dice, por favor, caminen hasta aquella puerta y miren hacia mí. Y le dijo a la secretaria, camine hacia aquella puerta y mírame a mí. Y dice, y cuando yo les diga y le haga una seña, empiecen a caminar lentamente. Así que nosotros nos paramos con mi esposa, con los ojos abiertos. Y el juez levantó la mano y dijo, vengan caminando despacito. Y miró a la secretaria y le dijo, abra la puerta y que pase. Así que empezamos a caminar, así de frente. Y se abre la otra puerta y aparece un matrimonio con 2 hijos adolescentes. Y en sus brazos, un bebé de ojos grandotes con cachetones, aún me emociona. Moviendo la cabeza para todos lados. Y justo en la mitad del juzgado, el juez acá, quedé frente a frente. Y la mujer le dice, mirá, acá está tu papá. Y él me miró y abrió la boca lo más grande que pudo y esbozó una sonrisa. Y algo pasó, hermano, en ese momento que no lo podía explicar y lo entendí por las Escrituras tiempos después. En el capítulo de Samuel 17, David lo mata a Goliat, le corta la cabeza. Bueno, todos conocemos la historia. David vence a Goliat. Y Abner, el capitán de Saúl, de su ejército, lo agarra a David y lo lleva ante Saúl. Y en el capítulo 18 dice que estaba Saúl y estaba Jonatán, el hijo de Saúl. Y la Escritura dice que cuando terminó de hablar David,
el alma de Jonatán se ligó a la de David y lo amó como a sí mismo. Y yo dije, es esto lo que me pasó. Mi alma se ligó a mi hijo y lo amé como a mí mismo. Pero este evangelio es terrenal, es para este tiempo. Este evangelio, esta buena noticia, es hasta el día que yo me muera, porque el día que yo me muera, dejaré de ser padre para siempre. Pero hay otro evangelio, que Apocalipsis 14:6 dice que lo anuncia el ángel y sale a anunciar el evangelio eterno. Hay una buena noticia que traspasa el tiempo y se vuelve eterno. Antes de ver esa noticia, voy a decir lo que no es el evangelio, y muchas veces nosotros creemos que es el evangelio. Nosotros decimos, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Porque es un mandato de Jesús. Vayan y prediquen el evangelio. Porque a Dios le agradó salvar a las personas por la locura de la predicación. Pero muchas veces sabemos lo que es el evangelio, porque muchas veces nuestro léxico, uno sabe, siempre le predico. ¿Y qué le predica? Y le digo, vení a la iglesia, vení que te va a sentir bien, vení que te va a cambiar tu vida. Eso no es predicar el evangelio. Vení que Cristo va a arreglar tu vida. Y mejor va a arreglar tu matrimonio. Puede ser o no puede ser, pero eso no es el evangelio. Si crees en Cristo, te vas a ir al cielo. Y si no crees en Cristo, te vas a ir al infierno. Le prediqué el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Esas son consecuencias si uno cree o no cree en el evangelio. Son verdades, pero no es el evangelio. Y a nosotros se nos manda a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Antes vamos a ir leyendo algunas escrituras antes de llegar a qué es el evangelio. Quisiéramos que abriéramos la Biblia en Gálatas 1, de 6 al 9. Y la escritura dice así, si lo tienen, Gálatas 1, del 6 al 9, dice, este es Pablo hablando a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito significa. Como ya hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Maldito por Dios. ¿Cuánto evangelio había para Pablo, según este texto? ¿Cuánto había? Uno. Y si yo predico otro evangelio, ¿cuál es la consecuencia de predicar otro evangelio? La maldición de Dios. Así que yo debo saber cuál es el evangelio, porque hay un solo, no podemos cada uno de nosotros imaginarnos un evangelio y predicar y decir, mirá, le prediqué el evangelio y no saber qué es el evangelio. Porque yo puedo predicar cosas que no son malas, pero no es el evangelio. ¿De dónde sacó Pablo el evangelio? ¿De dónde lo tomó?
Bueno, Gálatas 1, del 11 al 12 digo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues si yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De dónde lo recibió? ¿De dónde recibió Pablo el evangelio? ¿De quién lo recibió? De Jesucristo. Lo recibió por revelación. No está, se la di a... Sí. Pablo se convirtió, los apóstoles estuvieron 3 años y medio con Cristo. Ellos recibieron el evangelio, pero Pablo se convirtió mucho tiempo después, luego que Cristo había resucitado. Y Pablo empieza a recibir por revelación de Jesucristo, del Cristo resucitado, lo que es el evangelio. Y Jesús le debe haber dicho, Pablo, sí, Señor, tengo una misión para ti. Sí, quiero que lleves un mensaje a todas las naciones. Bueno, pero debo advertirte algo. No lo puedes cambiar, no lo puedes quitar, ni agregar nada. El mensaje es inalterable, porque si lo modificás para agradar a la gente, tenés mi maldición. Sí, Señor. Pablo no solamente fue un predicador del evangelio, sino que fue puesto para defensa del evangelio. ¿De dónde lo recibió Pablo? De Cristo. Cuando Pablo predicaba, no estaba el Nuevo Testamento, no existía solamente el Antiguo Testamento. Y Pablo predicó al norte de Israel y predicó durante muchos años y no tenía comunión con los apóstoles que habían estado con Cristo. Así que cuando algunos hermanos judaizantes salieron y escucharon que un tal Pablo estaba predicando, dijeron, este Pablo está predicando un evangelio diferente, porque no está predicando de la ley de Moisés. Por eso Pablo muchas veces vamos a ver que ha resistido su apostolado, porque dice, porque este no es apóstol, este no estuvo con Cristo. Este es un falso apóstol. Los apóstoles son los que estuvieron con Cristo y están en Jerusalén. Este no es apóstol. Bueno. Pablo dice, luego de 14 años, recibir una revelación de que tenía que ir a Jerusalén para decirle a los apóstoles, simplemente informarles qué evangelio estaba predicando. Lo recibe por revelación, simplemente para que le informase. Gálatas 1:5 dice, pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Los gentiles son los no judíos. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él se va a Arabia y va a Damasco. Y en ese tiempo, en esos 3 años, él recibe la revelación del evangelio. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él unos 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocida a la vista de la iglesia de Judía, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Así que después de 3 años, primero Pablo va y está 15 días con Pedro, pero no hablan del evangelio. No dicen nada, dice que estuvo con Pedro y con Jacob. Y luego Pablo se va y está 10 años predicando el evangelio y aparecen estos judíos, falsos hermanos, diciendo que Pablo estaba predicando
otros evangelios a los griegos. En el capítulo 2 de Gálatas dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Pablo va a Jerusalén y se reúne con Juan, con Pedro y con Jacob, que son columnas, o sea, líderes de la iglesia. Y Pablo le viene a decir, mire, yo le vengo a informar lo que yo estoy predicando, pero yo no voy a cambiar el mensaje. Yo no lo voy a cambiar, porque yo lo recibí de Cristo. En el versículo 6 dice, en el segundo versículo 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, los que habían sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues lo que de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido dado encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, o sea, líderes, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos la circuncisión. ¿Qué pasó ahí? Pedro, Jacob y Juan se empezaron a mirar y empezaron a escuchar a Pablo. Y en un momento dado dijeron, Pablo, indudablemente vos estuviste con Jesucristo, porque lo que vos nos comunicás no te lo podía haber comunicado nadie sino el propio Cristo. Así que le dan la diestra. ¿Por qué le dan la diestra? ¿Por qué no le dice, arrodillate que nosotros vamos a poner en mano y vamos a orar para vos para que vos puedas predicar? Pablo no se hubiera dejado poner las manos. ¿Por qué? Porque quien te pone en mano está sobre vos, sobre tu vida. Tiene autoridad. Los apóstoles ponían las manos, pero a ellos le dan la derecha. ¿Qué quiere decir? Estamos al mismo nivel vos y nosotros. No te podemos poner en mano, porque vos estás al mismo nivel que nosotros, estás predicando el mismo evangelio que predicamos nosotros. ¿Por qué cuento esto? Porque Pablo fue el que mayor revelación tuvo de lo que es el evangelio. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 13 fueron escritos por Pablo. Y si Hebreo, que no se sabe quién lo escribió, pero algunos se lo atribuyen a Pablo, serían 14. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Pablo expuso y abrió el evangelio más que los otros. Era el mismo evangelio, pero Pablo tuvo mayor revelación. Y ahora sí vamos a ver lo que es el evangelio. Ahora vamos a ir a ver, según las Escrituras, qué es el evangelio, cuál es la proclama del evangelio. Así que vamos a ir a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y la palabra dice así: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, le dice a los corintios, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste en vano. Pregunta. Pablo le dice, yo le prediqué un evangelio. ¿Retienen la palabra? Pregunta, ¿crees en el mismo evangelio hoy que cuando te convertiste? ¿Sigue siendo una buena noticia para vos el evangelio? ¿O cambió? Pablo dice
o creíste en vano? ¿Ha perdido el valor que tenía para ustedes? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Es una buena noticia el Evangelio para mí? Sigue siendo, pues en el cual perseveraste, y si perseveraste, en el cual soy salvo. Este es el Evangelio de la salvación. ¿Sigo creyendo lo mismo? ¿O he agregado o quitado cosas? Y ahora aparece el Evangelio. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De dónde lo había recibido Pablo? De Cristo. Lo mismo que él recibió es lo mismo que él entregó. No le cambió, no lo adulterió, no cambió nada. Lo que recibió, lo enseñó. ¿Y qué es lo que enseñó? Porque primeramente he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Acá está encapsulado lo que es el Evangelio. ¿Cuál es el problema nuestro del hombre? ¿Cuál es? ¿Mi matrimonio? ¿Mi relación con mis hijos? ¿Mi relación con los hermanos? Mi problema es mi pecado. Cristo vino a resolver el problema, no los problemas. Es verdad que cuando uno se convierte y sigue a Cristo, un montón de cosas mejoran. Pero Dios va a la raíz del problema del ser humano, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Romanos 6 nos dice, no habla de los pecados, habla de el pecado. ¿Qué es el pecado? Es esa fuerza interna que nosotros tenemos que nos lleva a hacer lo malo. Todos nacemos con esa nueva fuerza, con esa fuerza que venimos de Adán. Hay una fuerza interior a nosotros que nos arrastra a pecar, a hacer lo malo. Somos pecadores, no porque hacemos pecado, porque nacimos pecadores, porque el pecado mora en nosotros. Hay una fuerza y Cristo vino a morir por eso, para quitar esa fuerza y darnos una nueva naturaleza. Si la persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no entiende. No va a entender. Por eso que cuando veía a esta mujer que decía, entendí, y leyendo las Escrituras, no podés entender porque Cristo fue claro en esto. Si no nacéis del agua y del Espíritu, no podés ver el reino de Dios, porque no se ve con los ojos naturales, no se entiende con el razonamiento humano. Es con la iluminación, es Dios irrumpiendo en nuestra vida. Las religiones es el hombre ligándose a Dios, queriéndose ligar a Dios, tratando con buenas obras y con buenos modales y buenas cosas. ¿Sabes cómo me ligo a Dios? El Evangelio es Dios descendiendo a través de su Espíritu, irrumpiendo en nuestros corazones y dándonos una nueva naturaleza. Ese es el Evangelio. Es una buena noticia. Porque va a la raíz de mi mal en mi corazón, acá adentro, lo que todos no pueden ver. Y Dios sí ve. Las religiones hacen fuerza. Entonces, me gusta lo que dice Paul Washer, un predicador. Dice, hay un reportero. Les voy a predicar el Evangelio. Dijo, hay un reportero. Dice, hay un judío, un musulmán y un cristiano. Entonces le pregunta al musulmán, ¿usted dónde va a ir? ¿Al cielo? Por supuesto que voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo amo el Corán. Y oro 5 veces por día. Y hago buenas obras. Y el reportero dice, ¡wow! Bárbaro. La verdad que... Y le pregunta al judío, ¿y usted es judío? ¿Va a ir al cielo? Por supuesto que voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo amo la Torá, amo la ley de Dios. Muy bien.
y ayudo al huérfano y a la viuda y doy diezmo de todo lo que tengo. ¡Wow! Bárbaro. Y llega el cristiano y le dice, ¿y usted va a ir al cielo? Por supuesto que voy al cielo. ¿Y por qué va a ir al cielo? Porque mi madre me concibió en pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El reportero dice, pero disculpe, ¿qué mérito tiene para ir al cielo usted? Ninguno. Los méritos son de mi Señor, porque Él vivió la vida que yo no pude vivir. Él fue perfecto en todo y Él me ofreció su vida a cambio de mi pecado. Por eso voy al cielo. Es difícil de entender el Evangelio, es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Es tan simple el mensaje que un niño lo puede creer, pero nuestro orgullo no nos permite creerlo. Mi vida por la tuya. ¿Aceptas? Mi vida, mi muerte y mi resurrección por tu vida. ¿Lo aceptas? El ser humano dice, no, yo me lo voy a ganar. ¿Por qué a veces el Evangelio no es buena noticia? Porque nuestro orgullo no nos permite reconocer que estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Vos le podés decir a una persona, bueno, vos sos pecador. Y sí, todos somos pecadores. Pero decirle, vos estás totalmente perdido. Tan perdido no estoy. No puede ver, no entiende, no hay justo, no hay ni siquiera uno. No lo hay. ¿Vos en qué categoría te incluís? ¿En la de que hay un justo o lo que Dios dice que no hay justo ni siquiera ni aún uno? No cuesta reconocer. Nuestro orgullo, que es el síndrome de Satanás, cuando le dijo a la mujer, seréis igual que Dios. Y nosotros queremos ser igual que Dios. No queremos que nadie nos maneje la vida. Queremos ser igual que Dios. Por eso la buena noticia es, yo vengo, irrumpo al problema del ser humano, que es su pecado. Pedro dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, que llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El mensaje tiene dos componentes, tiene una muerte y una resurrección. La muerte es por nuestro pecado, es como, mire, el Banco Central nuestro es un buen ejemplo. ¿Cómo está nuestro Banco Central? ¿Cómo está? Como estamos viviendo hoy, me imagino que habrán escuchado la noticia del Banco Central y que queremos cerrarlo, porque está quebrado. ¿Qué pasa? Tiene deuda. Nuestros pecados son deuda. Viste con el Padre Nuestro que dice, y perdona nuestras deudas, dice. Nuestras transgresiones son deudas. ¿Qué son los pecados? Y son aquellos mandamientos que dice, no mentirás, no matarás, no adulterarás, no. Y lo quebramos. Y empieza a quedar la deuda. Pero hay otros mandamientos que no son prohibitivos, sino que de hacer, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Yo debo honrar. O sea, no solamente el Banco Central no debe deber dinero, sino que debe acumular bienes. ¿Cuáles serían nuestros bienes en acumular nuestra vida? Buenas obras.
O sea, hacer muchas buenas obras para tener recursos para... Bueno, nosotros no cumplimos ninguna de los dos. Ni obedecimos en todo, ni tampoco juntamos nada. Nuestro banco está totalmente quebrado. Peor que el Banco Central de la República Argentina. Peor. Ahora hubo uno en la historia que no debió un centavo. Y no solamente no debió un centavo, sino que acumuló todas las buenas obras que tenía por delante. ¿Y cuánta obra buena habrá hecho Cristo? ¿Querés saber? Juan lo describe así. Cuando termina el Evangelio de San Juan, dijo, si escribiríamos una por una las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo. O sea, los libros no caberían en el mundo. ¿Habrá acumulado buenas obras Cristo? La muerte de Jesús paga la deuda. La vida de Jesús acumula riqueza. Y por la fe yo recibo tanto el perdón de pecado como la vida en abundancia que Cristo ganó. Y eso se recibe por fe. Por eso es la muerte y por eso es la resurrección. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado Cristo por nuestras transgresiones, o sea, pecado de lo mismo, deudas, y resucitado para nuestra justificación. Dios no solamente demanda que no hagamos esto, Dios demanda que hagamos siempre, siempre todo lo correcto. ¿Y quién de nosotros puede hacer siempre, siempre todo lo correcto? Pero hubo uno que lo hizo. Y la buena noticia es que Él murió por nosotros y resucitó para nuestra... Jesús pagó no solamente la deuda que debíamos, lo negativo, sino que todas las obras que Él hizo a favor, Dios nos imputa a nosotros. Y esto entenderlo, nuestra mente natural, por eso necesitamos la mente de Cristo. Por eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque nosotros no podíamos pagar ni acumular nada. Y hoy el Espíritu Santo va haciendo la obra, iluminándolo y haciendo todas esas obras de santificación, el mismo Espíritu, por los méritos de Cristo. Dice, porque yo me voy a ir, dijo Jesús, pero por mi resurrección yo voy a enviar a otro igual que yo, al Espíritu Santo, el cual estará en vosotros, está dentro de nosotros, y Él los guiará a toda verdad. Ahora podemos vivir una vida diferente porque hemos nacido de arriba, hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo nacimos? Por medio de la proclamación del Evangelio. Por eso es importante saber, te tenés que quedar con esto, te tenés que estudiar este versículo de memoria para tener... ¿Qué es el Evangelio? Es la muerte de Jesucristo, según, dice, y queda escrito así, según las Escrituras. Y fue sepultado y resucitado según las Escrituras. ¿Por qué según las Escrituras? ¿Por qué el Espíritu Santo puso según las Escrituras? Porque eso no está puesto ahí por casualidad. Es porque Dios viene mostrando su obra. Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. No viene de cualquier religión. Viene de los judíos. Y en Génesis Dios deja declarado cómo crea a Adán y Eva. Y en el capítulo 3, cómo el hombre peca y cómo Dios promete restaurar al ser humano. Y desde ese entonces hasta la venida de Cristo se anunció un Mesías, alguien que iba a rescatar al perdido. Y eso se cumplió, por eso es según las Escrituras. Por eso Pablo, Pedro, aún Cristo cuando iba camino de Emaús, dice que le comunicó, ¿cómo? ¿No te enteraste? Dice que murió Cristo. Y Cristo tomando las Escrituras, dice que el corazón de ellos ardía. Las Escrituras nos revelan de que Dios es fiel.
Y así como fue creado el hombre pecó, el hombre fue redimido por Cristo, así Cristo va a volver y habrá un juicio. Y ese día muchos tendrán que enfrentar al Dios vivo. Pero no, puedo esperar. Puedo esperar que... Sí, ya me voy a convertir ya. Y empiezo a rechazar el mensaje. No sabemos cuánto, me puedo morir en un minuto. Y así todo. Pero a veces cuando hablamos le tenemos que dar contexto, porque nosotros, cuando hablamos con las personas y le explicamos, nosotros porque vivimos en un ambiente religioso y abrimos las escrituras cada domingo, entonces tenemos... Pero cuando uno habla con la gente no entiende estas cosas. Yo le digo a la gente, sí, mira, Cristo murió por vos y resucitó por vos. Ah, sí, me dice, qué bárbaro. Yo le debo dar contexto a esa proclamación. Debo ver dónde está parada la persona. Hoy hablaba con el hermano y me decía, le prediqué a uno que lo habían asaltado y todo. Y dijo, dice, mi hermana me había avisado la semana pasada, ¿ves? Dios viene obrando y sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así que cuando uno habla con una persona, por lo menos tiene que saber dónde está parada la persona. ¿Qué cree de Dios? ¿Cree en Dios? ¿Y qué cree de Dios? ¿Dónde empieza el Evangelio? El Evangelio empieza en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque nosotros debemos entender que es un Dios 3 veces santo, es aparte, es algo que nosotros no podemos entender. Su santidad no puede ser violada. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son santos. Porque Él es santo, es su naturaleza. ¿Por qué sus mandamientos son justos? Porque Él es justo. ¿Por qué son buenos sus mandamientos? Porque Él es bueno. Es su naturaleza expresándose. Y cada vez que, sí, Dios es santo. Sí, sí, Dios sí. Y nosotros hay una línea. Y sí. Y transgredimos. Y Romano dice que juntamos ira para el día de la ira. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y su justicia no la puede dejar aparte del amor. Y Él sació su justicia con la muerte de su Hijo. Así que el día que nos presentemos delante de Dios y si hemos creído el Evangelio, su ira no hará efecto en nosotros porque ya cayó sobre su Hijo. Porque no he rechazado el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al creer el mensaje, he nacido de arriba. Al aceptarlo, Cristo ocupó mi lugar, murió por mí y Dios perdonó todos mis pecados. Su justicia queda satisfecha. ¿Por quién? Por la obra de la muerte de la cruz de Cristo. Y sus demandas para la vida quedan satisfechas con la resurrección de Cristo, que son todas aquellas cosas que debemos hacer y muchas veces no hacemos. Ahora, ¿quiere decir esto que no tengo que hacer? No pensé con esa mente. El Espíritu Santo nos sigue renovando y nos sigue dando luz y nos hace avanzar. Y va cambiando nuestra naturaleza, nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Y vamos recibiendo luz y vamos cambiando y somos transformados en nuestro entendimiento y cambian nuestras acciones. ¿Y todo por qué? Por el Evangelio. Si perseveráis en él. ¿Seguimos creyendo en el mensaje? ¿Sigue siendo buena noticia que Cristo me ha salvado? Me sigo regocijando y acercándome al Señor. Y sé que muchas veces fallo, pero sigo regocijándome, Señor, y sí, Señor, lo que vos viviste yo no lo puedo vivir. Y me gozo en vos. Y uno le pide y le ruega que nos sigas transformando. Y Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Nos va guiando, pero porque hemos nacido de arriba. Por eso cuando prediquemos el Evangelio tenemos que saber qué Evangelio predicamos.
Porque hay un solo evangelio. Si yo predico otro evangelio, estoy bajo maldición. ¿Cuál es el evangelio? Una vez más vuelvo a decir, estudien de memoria este pasaje, reténganlo en su mente, que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese evangelio yo recibí, dijo Pablo, de Cristo, y ese evangelio yo le entregué, no lo adulteré, no lo cambié. A Pablo le cortaron la cabeza por el evangelio. Aparecieron unos judaizantes y decían, no, está bien, la muerte de Cristo, la resurrección está bien, pero hay que agregarle la ley de Moisés. Y Pablo le decía, no. Y Pablo era pedrado, lo fajaban en todo, era encarcelado, porque los judíos decían, este predica otro evangelio, este no es el evangelio. Y levantaban a la gente y la gente lo hacían meter preso, lo fajaban, lo flagelaban. O sea, y Pablo no cambió el mensaje. Le cortaron la cabeza, pero fue fiel al llamado de Dios. Hermano, que seamos fieles en predicar el evangelio. Su muerte, según las Escrituras, por nuestros pecados, y su resurrección, según las Escrituras, para nuestra justificación. Amén. Padre, gracias